y queremos, ¿verdad?, considerar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. En el libro de Éxodos, capítulo 3. Y le voy a pedir que en esta mañana mantenga su Biblia abierta y me acompañe a través de estas lecturas que vamos a estar haciendo. Pero vamos a comenzar con el libro de Éxodos, capítulo 3, del versículo 1 al 6. The book of Exodus, chapter 3, verse 1 through 6. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios. Aleluya. Todavía escucho algunas páginas. El libro de Éxodos, capítulo 3. En el principio de la palabra, el principio, gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Te pedimos, oh Jehová, que de la misma manera que tu Espíritu Santo se está sintiendo desde el comienzo de este servicio, Padre, que tú puedas recibir, oh Dios mío, de nosotros la adoración, los cánticos, la alabanza que hemos traído, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas que hemos entregado a ti, Señor. Te damos en agradecimiento, Padre. Pero en esta hora nos sentamos a la mesa para recibir el pan, Señor Jesús, y que tú puedas, Señor, hacernos entender el propósito de ella, Padre, y que lo podamos consumir y que sea de beneficio, aleluya, y de bendición a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Jesús. Estoy aquí como si fuera la primera vez. Quisiera poner por un tema, ¿verdad?, en esta hora: ¿qué has oído y qué has visto? Te lo vuelvo a repetir para los que apuntan: ¿qué has oído y qué has visto? Una pregunta. A través de la palabra del Señor nosotros podemos entender y reconocer que a muchos hombres que Dios llamó, y haciendo la aseveración de que Dios fue el que llamó, la voz de Dios fue la que se escuchó. Y podríamos hablar de otros personajes de la Biblia antes que Moisés, personas que pudieron haber escuchado la voz de Dios, personas de las cuales podemos leer en la palabra que fueron obedientes a escuchar a esa voz de Dios. Pero en este caso me voy a enfocar en Moisés, me voy a enfocar en Samuel y me voy a enfocar en David. Y a través de esos personajes vamos a ver y vamos a comprender lo que estos hombres
habían oído y habían visto, pero sobre todo aplicando la palabra al día de hoy, a lo que nosotros estamos escuchando y a lo que nosotros estamos viendo. Porque lo maravilloso de la palabra del Señor es que debe de hacerse una realidad en nuestra vida, en nuestro presente. Nosotros no podemos vivir una vida y un evangelio diciendo, sí, yo leo la palabra, pero el propósito de la palabra del Señor para nosotros los creyentes del 2022, aleluya, es que nosotros podamos, aleluya, hacer que esta palabra sea vital en nuestras vidas. Que esta palabra pueda ser aplicada en nuestro presente. Y lo maravilloso del Señor es que lo que Él habló en el pasado, independientemente fue en el Génesis, fue en el Éxodo y sucesivamente, aleluya, lo maravilloso de la palabra del Señor es que nosotros la podemos aplicar al presente nuestro. Ahí es donde nosotros podemos ver que la palabra del Señor es vida. Porque la palabra viene a tomar vida en nuestro ser, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, cuando la podemos leer, pero también la podemos aplicar. Porque el propósito de la palabra de Dios es que nosotros la podamos aplicar a lo que estamos viviendo hoy. Y podemos quizás ponerle muchas respuestas a esta pregunta en esta hora. ¿Qué has oído? ¿Qué estamos escuchando nosotros, pueblo de Dios, si nos llamamos ser pueblo de Dios? ¿Qué nosotros estamos escuchando hoy? Y yo podía hacer esta pregunta a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y yo sé que la respuesta, pastor, sería diferente de cada uno de los que estamos aquí. Estoy más que seguro que sería diferente. Porque cada uno de nosotros tiene nuestra atención en cosas distintas. Y cuando oraba al Señor no entendía, pero siempre llega el momento en que todo hace como clic. Como que light bulb, los jóvenes entienden. Y cada uno de nosotros podemos contestar a esta pregunta hoy. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué tú estás escuchando hoy? Sabemos que la iglesia como ente en la sociedad, especialmente 2 días de hoy, sabemos que la Corte Suprema ha determinado algo que a la iglesia lleva orando por mucho tiempo y le beneficia. Pero me llama la atención que mientras me preparaba y anterior a este anuncio, ya esta palabra Dios me la había revelado, me la había hecho entender, pero a través de la semana yo decía, wow, se estará enfocando la iglesia hoy en que quizás un acontecimiento muy importante, de mucha relevancia, le podamos dar el interés, la importancia, la atención, que nos envolvamos en ese tema ahora. Pero antes de eso la palabra ya estaba establecida. Aún por encima de la Corte Suprema, aquí hay una ley que no ha cambiado. Aquí hay un determinamiento que no ha cambiado. Aleluya, que si nosotros miráramos a través de este lente, aleluya, como yo tengo mis espejuelos que si me los quito no puedo ver bien. Aleluya, pero si yo puedo ver a través de este lente y no esperar que las noticias sucedan, aleluya, y entender cuál es el propósito de Dios para esta humanidad, independientemente de los líderes que estén sobre esta nación, aleluya, independientemente de lo que está sucediendo, mi enfoque está en lo que yo oigo de esta palabra. Ese debe de ser el enfoque de la iglesia en el día de hoy. Y como sabemos, cada vez que Dios nos da una palabra, a quien le habla primero es el que tiene que traerla. Y muchas veces en el diario vivir nosotros nos envolvemos, muchas veces prendemos la televisión, en la gran mayoría de los casos prendemos el celular,
las redes sociales y entramos en tantas diferentes, tantas ventanas. Y yo lo miro como si fueran pantallas, como están las pantallas, los monitores aquí, para que cada uno que esté en una área específica pueda ver. Y cada uno de nosotros está enfocado en una de esas pantallas. Pero lo interesante de esto es que cada una de estas pantallas que quizás nosotros nos podamos estar enfocando hoy día, hay algo en común que cada uno de nosotros tiene. Sí, muchos de nosotros quizás podamos tener la Biblia en ella. Yo tengo como 2 o 3. Pero además de eso, la gran mayoría de las cosas que tenemos aquí no tienen que ver nada que ver con esto. La gran mayoría, voy a repetirlo, de las cosas que tenemos aquí no tienen nada que ver con esto. Aleluya. Por lo tanto, lo que nosotros estamos oyendo, lo que nosotros estamos viendo como iglesia hoy, está haciendo, ¿verdad?, un desenfoque. No está haciendo algo que nos lleva a ver y a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y cuando el siervo Moisés, en la palabra de Dios determina tomar aquel suceso, aquello que no era natural, aquello que no era normal, para llamar su atención. Aleluya, yo pienso que ahora mismo en este altar, aleluya, hay una salsa que arde y no consume, y que está llamando a cada uno de nosotros a que miremos, aleluya, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ese es el propósito del cual nosotros llegamos cada día a la casa de Dios. Para que nosotros, aleluya, nos podamos enfocar, nos podamos dirigir nuestra mirada, nuestra atención completamente. Porque no es simplemente llegar aquí y cumplir con un requisito y ponerle como un checkmark que dice, fui al servicio del domingo. Ya eso lo tengo completado. No, esto no se trata de eso. Esto se trata de que para que tú puedas ver tu vida cambiar, para que tú puedas ver a tus hijos venir aquí, para que tú puedas ver el mundo ser transformado, aleluya, a través del poder de Dios. Aleluya, nuestro enfoque tiene que estar en la palabra de Dios y en lo que Él abra nuestras vidas. Y es interesante ver que en este llamado que se le hace a Moisés, él no tenía ni idea lo que le tocaba hacer. Y eso me llama la atención de Dios. Porque cuando Dios nos llama, nosotros no tenemos ni idea de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero Él conoce más nuestras vidas y nuestro propósito que lo que nosotros entendemos. Por eso es que es lindo someterse a Dios. Por eso es que es hermoso mirar y buscar la presencia de Dios. Por eso es que es hermoso tener el oído atento, tener nuestra vista atenta para ver cuando esa salsa arde, que nosotros podamos decir, ¿y por qué arde y no se consume? ¿Por qué arde y no se consume? Aleluya, me voy a acercar. Y Moisés se estaba acercando. Aleluya, pero cuando Moisés se está acercando a la salsa, ahí Dios dice, espérate, que este sí lo va a coger en serio. Y le dice, detente, escúchame. Y hay momentos en nuestra vida que a pesar de que estamos viendo la salsa, pero no nos movemos, aleluya. Y vemos que se quema y vemos que el culto está encendido. Y yo estoy sentado allí mirando, aleluya, de espectador. Pero no. Dios quiere que tú te levantes y que tú comiences a poner tu pie sobre el otro, aleluya, de frente, y dirigirte al lugar donde Dios te está llamando hoy. Moisés escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3 también. Y esto en este día va a ser literalmente la lectura de la palabra, porque la palabra se revela a sí misma. Gloria a Jesús. El primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria a Jesús. Del verso del 1 al 9 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, se estaba quedando ciego,
de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Qué lindo es estar en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, donde está la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero cuando Samuel respondió: heme aquí, él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Dice: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero qué lindo es estar alrededor de personas que conocen la voz de Dios. Dice el verso 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y me llama la atención y quiero detenerme ahí un momento. Porque a pesar de que Samuel estaba en el principio del verso del capítulo, dice que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, y que él estaba en el lugar, en la casa de Jehová, aún así no conocía. No había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y le dijo: levántate. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo aquel que conocía la voz de Dios, Elí dice: entonces entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces en el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy, Dios continuamente está hablando una voz, hablando un llamado, haciéndonos un llamado? Y quizás ese llamado, aleluya, que el joven Samuel estaba escuchando, a veces nosotros lo interpretamos como que: oh, comí mucha comida y no puedo dormir. A veces interpretamos eso de una manera errónea. Y a veces en la intimidad de nuestra recámara, en el medio de la noche, Dios nos está llamando, aleluya, a que nosotros nos acerquemos a su palabra, a que nosotros nos acerquemos a su propósito para entonces conocerlo. Porque entonces sabemos, según la historia, que luego de esto que sucedió, que el joven Samuel entendió que era la voz de Dios quien le llamaba. Entonces fue que él comenzó a conocer a Dios. Muchas veces nosotros estamos dentro de la congregación, aleluya, y pretendemos, ¿verdad?, estar en la armonía y en el servicio al Señor, pero no conocemos a Dios. Aleluya, Dios constantemente nos está llamando, no solamente en tu recámara, desde el altar la palabra te reclama, la palabra te dice: ven a mí, hijo mío, levántate, levántate, este es el tiempo, aleluya. Y me interesa también el hecho de que la edad de Samuel era joven, aleluya. Por lo tanto, youth, God is calling you today. It's not about your age, it's about your calling. It's about the purpose that God has for you. And you should not wait any longer, but listen to the voice of God that is calling you in this time. Listen to the voice of God that is calling you in this time. And stop listening to the social media, to these people that are influencers of the devil. In the name of Jesus, I rebuke them. Aleluya, porque el que busca a Dios, aleluya, le halla. El que busca a Dios, who seek God, will find him. And you need to seek God. Oh, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Porque que mucha gente hay hoy en día que de la noche a la mañana se levantan, dicen 2 o 3 palabras bonitas y ya son influentes. Y la palabra de Dios que está de siempre, porque cuando es la palabra de Dios, esto no nació en el Génesis. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios santo.
Es un Dios que ha sido siempre. Es un Dios que no apareció en el Génesis. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que no cambiará, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa debe de ser la influencia del creyente. Que esta palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Y que esto sea lo que nosotros escuchemos. Que la palabra de Dios sea la que nos influencie a nosotros para cumplir el llamado, el propósito para nosotros, la iglesia de hoy. Es de que otros escuchen la verdad. La verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Oh, mi alma adora el nombre de Jesús. Oh, mi alma adora el nombre de Jesús. El mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Quiero que vayamos allí. Le dije que íbamos a ver cómo Dios le habla a Moisés, a Samuel y a David. Pero antes de llegar a David, quiero tocar algo acerca del rey Saúl. Y la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versos 26 al final, 27 y 28, y después el 34. Dice: y Jehová te ha desechado, hablándole Samuel a Saúl, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, nosotros entendemos que el pueblo de Israel y el propósito de Dios para el pueblo de Israel desde el principio fue de que Dios mismo fuera su rey. Eso hay que entenderlo bien claro. El propósito de Dios para el pueblo de Israel era de que Dios mismo fuera su rey. Pero sabemos a través de la historia y lo que relata la palabra de que el pueblo quería tener un rey como lo tenían los otros pueblos. Y a veces lo que nosotros quizás podamos pedirle a Dios por encima de su voluntad absoluta puede traer consecuencias a nuestras vidas. Y sabemos que el rey Saúl cometió muchos errores, a pesar de que al principio había sido llamado por Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Saúl? ¿Por qué él se desvió? Porque dejó de escuchar la voz de Dios. Simple y sencillo, dejó de escuchar la voz de Dios. Pero Samuel le tenía un aprecio bien grande al rey. Dice el verso 34: se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
Ahora quiero entrar a lo que sucedió con David. ¿Cómo es que David recibe ese llamado o escucha la voz de Dios a través del profeta Samuel? Y dice el capítulo 16, ahí mismito, no tiene que pasar la página. De Primera de Samuel, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Para la iglesia de hoy, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa porción de la palabra? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos llorando aquellas cosas que quizás en un momento fueron propósito de Dios de nuestras vidas, pero Dios las apartó porque no eran necesarias más en nuestras vidas? Y nosotros seguimos llorando estas cosas. Y me llama la atención el aspecto de que ya Samuel no había visto más a Saúl, pero todavía seguía llorando. ¿Cuánto más nosotros hoy que seguimos, aleluya, quizás a la distancia, quizás años, y seguimos llorando y lamentando aquellas cosas que Dios en su infinita misericordia apartó de nuestras vidas, aleluya, para cumplir su propósito perfecto, aleluya? Y la voz de Dios nos está diciendo hoy: ¿hasta cuándo llorarás eso? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y hagamos la aclaración de que anteriormente, cuando leímos en el verso 28 del capítulo 15, Dios fue claro y se lo dijo a Saúl. Por lo tanto, no le debió de haber sorprendido lo que iba a suceder. Él le dijo: y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Un prójimo era alguien cercano. Era alguien cercano al rey en ese momento. Y le dice: y me ungirás. Y voy a estar leyendo varios versos intercalados de ese capítulo 16. Y me ungirás al que yo te dijere. Cuando Dios llama, Dios escoge específicamente hombres y mujeres como tú y como yo, aleluya, y da una palabra específica. Y nosotros no podemos dudar de esa palabra, aleluya, porque mientras más dudemos, más se va a detener el tiempo del proceso de Dios para nuestras vidas. Más va a pasar los años y tú ahí cuestionándole a Dios: pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y no, ¿por qué no llamas a otro? ¿Por qué no pones a otro a trabajar? ¿Por qué no llamaste a otro? ¿Y por qué te fijaste en mí? No, porque Dios te ha escogido a ti, aleluya, porque el que Dios escoge, Dios lo unge, aleluya, y ese es el propósito de Dios. Y comenzó aquel hombre a llamar a sus hijos, a traerlos ante la presencia del profeta. Y cuando llegó el primero, Eliab, dice, no, Dios le dice: no mires su parecer ni lo grande de sus estaturas, porque esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios y a los hombres. A Dios no se impresiona. Dios conoce el X-ray. Dios conoce hasta lo profundo, hasta los tuétanos, aleluya, de lo que hay en nuestro interior, aleluya. Y a Dios no los podemos engañar. Pero hay hombres y mujeres que Dios también ha llamado, aleluya. Y cuando nosotros venimos ante al que Dios ha puesto, al ángel de la casa, en este caso los que estamos en esta congregación, nuestro pastor general, el reverendo Manuel Santos, aleluya, Dios le va a dar a él a reconocer lo que Dios está puesto en ti.
ti, aleluya, y va a llegar el tiempo, va a llegar el momento que Él sí va a reconocerlo, pero mientras tanto tú te sometes, aleluya, a la autoridad que Dios nos ha dado en esta tierra, aleluya, para que cuando Dios sea el que dé el llamado, aleluya, no fracasemos, aleluya, no dudemos, aleluya, no fracasemos, aleluya, no dudemos, porque cuando Dios llama y cuando Dios usa al profeta, aleluya, de la casa para decirte, no, yo no estoy mirando lo que miran los hombres, aleluya, no estoy mirando lo grande de su parecer, sino estoy mirando la intimidad, sino que estoy mirando la búsqueda, sino que estoy mirando que cuando estás solas, aleluya, me busca. I'm looking for youth that when they are alone, hallelujah, they're seeking my presence. I'm looking for youth that are looking for my presence in the intimacy, that they're not looking for things that they are not, hallelujah, good for them, but they're looking or seeking the word of God, hallelujah. And I want to add this, youth. Do not think that you're less. Do not think that you are less. And I say this with the authority of God. Do not think that you are less. Because if you maintain yourself in the presence of God, and if you seek God, God will do miracles. God will do wonders through you. Hallelujah. Because you are seeking God first. And the things that are to come, He will put them. Whatever is that you need, He will add. Hallelujah. But seek the kingdom of God. Seek the kingdom of God first. Hallelujah. And you will see His glory. Hallelujah. Do not fear less. No se sientan menospreciados ni se sientan menores. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 10 del capítulo 16. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Y me llama la atención porque por lo regular ese 7 número, el número 7, ¿verdad? Nos encanta, es el número favorito de muchos. Y yo diría, wow, quizá hubiese sido el número 7, perfecto. Pero el número 8 en la palabra de Dios significa completar. Aleluya. Y todavía faltaba algo para que se completara el propósito de Dios en aquel lugar. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque el profeta sabía que Dios no se equivocaba. El profeta conocía que cuando Dios hablaba, él decía, si tú me enseñaste 7, esos no son todos. Déjame preguntarle por aquello de. Dice, y le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Aleluya. Aleluya. Hay alguien que está conectado, alguien que está recibiendo la palabra. Hay uno que huele a oveja, pastor. Hay uno que huele a oveja. Hay uno que todavía está haciendo el trabajo. Hay uno que huele a oveja. Aleluya. Y el Señor lo está llamando hoy. Hoy te está llamando Dios. Y qué lindo es que lo que otros despreciaban quizás y decían, aún sus propios hermanos, en momentos de guerra, ¿qué tú haces aquí? Tú se supone que no estés aquí. Menospreciado, rechazado, rezagado, echado a una orilla. ¿Y cuántas veces nosotros no nos sentimos de la misma manera? Pero Dios está buscando gente que huela a oveja. Aleluya, que huela a oveja, porque eso es lo que nos llamó al Señor a ser ovejas. Aleluya, estar en su rebaño. Aleluya, bajo su cuidado. Aleluya, Dios no llamó cabros. Dios no llamó, aleluya, corderos, sino llamó ovejas. Aleluya, mansas, sumisas, que siguen la voz del pastor. Aleluya, que cuando el pastor ve que están apartadas, alejadas, el pastor levanta la voz y cuando menos tú te lo esperas, tú recibes una llamada. Dios te bendiga, hijo.
Qué lindo escuchar la palabra, ¿verdad? Ese llamado de nuestro pastor. A mí me encanta cuando me llama hijo. Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Y Dios le da voz, le pone en el corazón a tu pastor llamarte. A veces quizás no lo puede hacer desde el teléfono, pero desde aquí mientras te está predicando la palabra, mientras nos está predicando la palabra, nos está llamando. A veces estamos lejos, a veces estamos alejados del redil donde Dios nos ha llamado a estar. Y la palabra del profeta, del ángel de Dios que ha puesto en este lugar nos llama. Nos llama y nos dice: hueles a oveja porque todavía eres oveja. Te estoy llamando, acércate, acércate. Y qué lindo es que yo me imagino a David en aquel lugar sin ninguna idea de lo que estaba a punto de acontecer. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo de aquellos que le sirven al Señor sin intereses, es la palabra que quiero decir. Que le sirven al Señor en humildad, que le sirven al Señor en obediencia, que le sirven al Señor en completa sinceridad, que le sirven al Señor en las buenas, en las malas, que le sirven al Señor cuando sus bolsillos están llenos o están vacíos, que le sirven al Señor cuando la nevera tiene comida o no tiene comida, que le sirven al Señor cuando el trabajo está o se acaba, que le sirven al Señor cuando te señalan o no te señalan, que le sirven al Señor cuando se sienten acusados. Oh, mi alma adora a Dios. Porque la palabra del Señor es sencilla, iglesia. Dios no está llamando a ser ovejas, simplemente ovejas. Y una de las características más lindas que tiene una oveja es que reconoce la voz de su pastor. Y el pastor de esta iglesia, de este redil, se llama Jesús. Y cuando Él habla y cuando Él llama, aquel que es verdaderamente una oveja, escucha la voz de su pastor. Aunque sea a la distancia. Aunque sea a la distancia. Y allí estaba David, apacentando las ovejas en obediencia a su trabajo, en obediencia a su labor, sin esperar nada a cambio, haciéndolo con humildad, con entrega, con compromiso, con amor. La visión de esta iglesia: amor, compromiso y entrega. Características de una oveja. Eso es lo que hay en esta iglesia: ovejas. Pero hay veces que la oveja quizá pueda estar a la distancia, pueda estar distante, pero independientemente cuán distante estés, Dios te está llamando. Y porque eres oveja, estás escuchando la voz de aquel que te llama y te dice: eres hijo mío, eres de mi rebaño, tú me perteneces. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario por ti lo hice. Aleluya. Aleluya. Yo me quisiera quedar ahí. Esto no se trata de altares, de plataformas
de redes sociales, de seguidores. Esto no se trata del que me gusta, del que yo le guste y que me dé un thumbs up. Esto no se trata de eso. Esto se trata de algo más grande que eso. Porque al cielo no van a llegar el que más tiene likes. Al cielo no van a llegar aquellos que le siguen. Al cielo va a llegar aquel que huele a oveja, aquel que se ha mantenido en el rebaño, en obediencia, en sumisión, aleluya, esperando, aleluya, cuando llegue ese momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo me identifico con David. En este momento, yo digo, Señor, permítenos como iglesia estar alejados del bullicio, alejados de la farándula. Permítenos como iglesia estar alejados haciendo tu trabajo, atendiendo lo que tú nos has puesto en la mano, sanando las heridas de aquellas ovejas que están lastimadas, manteniéndonos unidos, calentándonos en momentos de dificultad, porque déjame decirte que el desierto, de la misma manera que es árido, es frío, aleluya. Y cuando el pastor lleva las ovejas, me llama la atención que la oveja tiene un lanaje, que tiene una cobertura, aleluya. Y cuando vienen los momentos, aleluya, de frío, aleluya, vienen y se unen la una a la otra, aleluya. Ahí está el calor, ahí está la protección, aleluya. Así, de esa misma manera se protegen también en el medio de la persecución del enemigo. Cuando viene el enemigo ataca a aquella que está distante. Pero cuando las ovejas, a pesar de su condición, aleluya, frágil, a pesar de su condición, aleluya, que son vulnerables, aleluya, pero cuando se mantienen unidas, aleluya, el enemigo no sabe cómo atacarlas. No sabe cómo entrar. Pero lo más que me llama la atención es que mientras ellas están quizás asustadas, pero juntas, está el pastor con el cayado, aleluya, con la vara para defender. Y sabemos de David que era un valiente, que quizás era el menor, pero tenía la valentía de destrozar osos, leones, aleluya. Porque cuando nosotros nos mantenemos haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios nos da el coraje, Dios nos da la valentía de destruir al enemigo, aquel que viene a devorar, a hurtar, aleluya, y a matar. Porque el valiente no es el que se retira a la distancia. Hay que entender que cuando la oveja se despega de la manada, es por ignorancia. No conoce el peligro, porque si la oveja conociera el peligro de estar sola, no se iba. Cuando la oveja se enreda en los árboles y porque la lana no lo deja moverse, ahí está propensa a que sea atacada. La oveja, yo me imagino, diría: yo me hubiese quedado con los otros, yo no me hubiese apartado. El pastor quizás hubiese estado aquí para ayudarme y él no me hubiese traído por este camino de dificultad. Pero cuando tomamos nuestra decisión de caminar por donde nos parece, de apartarnos, aleluya, de nuestra manada, de nuestro grupo, de nuestra iglesia, de nuestra, aleluya, de nuestra congregación, aleluya, para ir a hacer y experimentar y allá estar, ¿verdad?,
propensos a ser atacados, ahí es donde estamos sufriendo, ahí es donde estamos y decimos, ¿y por qué me está pasando esto? Yo no entiendo, si yo soy parte de la congregación MI de Poinciana, pero ¿por qué me está pasando esto? Déjame decirte, estás alejado y Dios te está llamando hoy. Acércate a tu rebaño, llega a este lugar, es donde Dios te ha llamado, aleluya, donde Él te protege y Dios le revela al ángel de la casa para ayudarte, para sanarte, para restaurarte, para edificarte, aleluya, para darnos una palabra que nos sustenta, aleluya, darnos y llevarnos a pastos frescos. Y David tenía esas cualidades, a pesar de que era el menor, a pesar de que sus hermanos lo despreciaban, a pesar de que había un rey, porque había un rey para el pueblo de Israel. Pero como el rey que estaba quiso hacer por su cuenta, desobedecer la voz de Dios y hacer lo que quería, Dios lo escogió. Y a veces te preguntas en muchas ocasiones, Dios, me has escogido tú a mí en este tiempo, pero ¿y por qué a mí? ¿Pero por qué yo llego a la iglesia? ¿Para qué yo tengo que llegar a ese lugar? Si yo no canto, si yo no toco, si yo no predico, si yo no doy testimonio, ¿para qué? ¿Para qué? El Señor te está diciendo, cada uno de los que estamos en este lugar hoy, cada uno de los que está escuchando, cada uno de los que está viendo a la distancia, eres importante, eres parte del rebaño de Dios, eres parte del pueblo escogido de Dios, eres parte de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Fue por ti, por mí, que esa sangre también fue derramada, aleluya, y no fue en vano, aleluya. No te sientas menor, no te sientas, aleluya, que no tienes lugar, porque cuando te alejas y empiezas a caminar a la distancia, ahí estás bajo peligro, ahí estás bajo el acecho del enemigo, y eso es lo que el enemigo quiere susurrar en tu mente, que no tienes propósito, que tú no cumples ningún lugar aquí. Mentira del diablo. Acércate a tu hermano, dile, Dios te bendiga, necesito palabra de Dios hoy, aleluya. Me está pasando lo siguiente, ven a donde tu pastor, aleluya, háblale a tu pastor, porque las ovejas no hablaban literalmente, pero el pastor conocía cuando estaban heridas. Él escuchaba las voces de esas ovejas, y el pastor tiene la cualidad para entender el llamado de cada una de ellas. Él escuchaba cuando la que estaba comiendo el pasto fresco junto a las otras hacía el sonido como de regocijo, pero él escuchaba el sonido también de aquella que quizás estaba herida. Hay algo bien peculiar que le sucede a las ovejas, y es a través de las fosas nasales. Y el pastor conocía. ¿Y qué hacía el pastor para sanar? Le echaba aceite fresco, aleluya, aceite que purifica, aceite que sana, aleluya. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu bramido, Dios sabe cuando estás herido, cuando estás herida, Dios sabe cuando quizás hay una infección que te está causando molestia y tú no entiendes porque tú no puedes verlo por ti mismo, no puedes reconocerlo, pero hay cosas que Dios sabe que te están haciendo daño y Él está haciendo, aleluya, levantando el aceite, aleluya, en esta hora, y va a abrir el frasco. Dios del cielo va a abrir el frasco, aleluya, en este día, y lo va a derramar sobre esa herida, sobre aquello que está, aleluya, dolorido. Aceite fresco del cielo se derrama en este lugar, en esta hora, con su palabra. Su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra es salud, aleluya, y sana toda herida. Gloria al nombre de Jesús.
En el mismo capítulo 16, verso 12, dice, envió pues por él. El padre dijo, ok, ese es el que me queda y lo voy a mandar a buscar. Y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos. Para aquellos que en este día pensaban que su cabello era negro, están equivocados. Porque cuando Dios nos mira de hermoso parecer. Él nos ama tal y como somos. Y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este es. Dios escogió un hombre como a Moisés de no ser un hombre muy reconocido. Como sabemos, también tenía sus inconveniencias o su, ¿verdad?, el hablar, tenía problemas con el hablar. Coge un hombre, a un joven o un niño casi como David, para llevarlo al reinado del pueblo de él, de su pueblo. No es de una ciudad ni de un pueblo en particular. Todos los gobernantes de esta tierra y del mundo entero, por toda la existencia, darían lo que fuera para ser quien fue el rey David. Ser rey del pueblo de Dios. Eso no es un privilegio que se compra. Eso no es un privilegio que se puede ganar con favores. Eso es un privilegio que solamente sale del corazón de Dios. Y podemos entender, y me llama la atención que cuando yo puedo leer a través de la escritura en los próximos versos el desarrollo del reinado de David, muchas veces leemos sobre el rey David y pensamos que él fue llamado, fue ungido y empezó a reinar. Pero no fue hasta mucho tiempo. Él aún reconociendo que él era el rey, siendo ungido por Dios, él se mantuvo en su misión hasta que el rey que estaba antes de él fue quitado. ¿Y qué eso me enseña a mí? ¿Qué yo puedo aprender de esto? Mientras me preparaba para este mensaje, me fui a unos archives, ¿verdad?, a unos videos que tenía grabado. Y cuando el Señor nos permitió la oportunidad de ir a Israel, uno de los lugares donde me tocó traer un pensamiento de la palabra del Señor fue en En-Gedi. En-Gedi es el lugar montañoso donde es un terreno bien difícil, pero es un terreno donde los cabros monteses viven. Difícil de escalar, difícil de alcanzar. Y en aquel lugar, en En-Gedi, el rey David, aún antes de ejercer su reinado, está siendo perseguido por el rey Saúl para quitarle la vida. Y me llama la atención porque yo digo, él podía haberse tomado de la posición y decir, porque Dios me llamó y me dijo que yo era el rey, ya yo soy ungido, yo le voy a quitar la vida a este incircunciso, como le dijo, como hizo con Goliat. Pero se sometió. Y allí en una cueva en En-Gedi, a las alturas o a las orillas del mar Muerto, el Señor me dio el privilegio de estar allí, poder ver y poder traer un pensamiento y entender y visualizar que a pesar de que no solamente David, y la cueva no era pequeña porque los que luchaban con David estaban con él también allí, tener el rey Saúl dentro de esa cueva en horas de la noche y poder quizás sacar el puñal y quitarle la vida, y no lo hizo.
eso es muestra de que cuando Dios llama a un hombre, a una mujer de Dios, aleluya, entiende, reconoce y espera, aleluya, en el momento en que se desarrolla, aleluya, el llamado para tu vida, aleluya. Eso es lo que el rey David, aleluya, era. Por eso fue que Dios lo escogió, porque si él hubiese escogido a otro, yo estoy más que seguro que sacaba el puñal y mataba al rey a aquel lugar diciendo: no, a mí ya me ungieron como rey, ahora me toca a mí. No se sometió. Y eso a mí me enseña algo muy grande de este joven David. Y para culminar, quiero que vayamos al primer libro de Juan. Gloria al nombre de Jesús. El primer libro de Juan, la primera carta de epístola de Juan. Gloria a Dios. En el capítulo 1, gloria a Jesús. Ya estamos terminando. Como le dije, lo importante de la palabra es que la podamos aplicar, ¿verdad?, al presente. Y para los que se preguntan, ¿cómo es que el Señor le dará palabra al predicador? Este fue el verso que el Señor me dio. Y de aquí fuimos para atrás. El Señor nos llevó a través de esta historia, de estos personajes. Pero mira que como lo palpa en esta carta el apóstol Juan. Acuérdese que la pregunta o el tema es: ¿qué has oído y qué has visto? Dice la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, nuevamente lo recalca, eso os anunciamos para que también vosotros, que quiere decir ustedes, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como le dije ahorita, desde el principio el Señor le habló a hombres, y no solamente a hombres, le habló también a mujeres. Y desde el principio lo estableció, lo dio como instrucción. Lo que hemos oído. Y el llamado es hoy, ¿qué nosotros estamos oyendo? El apóstol Juan está hablando de cosas que también él escuchó en el pasado. Personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés. Él escuchó de ellos de igual manera, pero no se quedó allí. Él entendió que él había visto con sus ojos al Mesías. Y a veces nosotros decimos, pero es que es diferente porque nosotros no lo hemos visto. Pero a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque nosotros le servimos a un Dios que es espíritu. Lo voy a repetir de nuevo: nosotros le servimos a un Dios que es espíritu y que reveló a su Hijo en carne. Pero quizás todavía no hemos visto a su Hijo en carne nosotros, esta generación. Pero
literalmente a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver la encarnación de Él. Aleluya, porque eso es lo que el Espíritu Santo a través de su poder, aleluya, nos revela a nosotros. Aleluya, eso es lo que le hace al hombre, a la mujer de Dios entender que esta palabra es viva, que es eficaz. Y cuando yo leí estos versos yo decía, wow, yo no había entendido que yo también he podido ver, aleluya, y mis ojos han palpado el verbo, la vida, a través de su palabra. Esa es la manera en que nosotros hemos podido palpar, hemos podido ver, aleluya, aquel invisible, aleluya, aquel que no hemos podido ver, aleluya, físicamente, pero a través de la palabra se nos revela, aleluya, y podemos entender y reconocer, porque es importante para nosotros como creyentes que podamos reconocer la palabra, porque si decimos ser seguidores de Dios, pero no reconocemos el poder de su palabra, no somos verdaderos seguidores. Dice el verso 3, para que también nosotros tengamos comunión con ustedes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol está introduciendo esta carta, pero haciéndole reconocer a este cuerpo que ahora no solamente eran judíos sino gentiles, aleluya, y ahí entramos nosotros de la misma manera. Por lo tanto, esta carta se aplica a nosotros de la misma manera, y nosotros tenemos que recibir ese saludo del apóstol Juan, aleluya, y dejándonos saber que lo que era desde el principio todavía es, aleluya, quien hemos escuchado todavía habla hoy, aleluya, y esa voz no podemos dejar de escucharla, no podemos dejar, aleluya, de ver la palabra de Dios, porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de ver la palabra, aleluya, comenzamos a alejarnos, comenzamos a enfriarnos, comenzamos a ser susceptibles a ser atacados, aleluya, primeramente en nuestra mente, porque por ahí es donde empieza la batalla, en nuestra mente, y comenzamos a sentirnos, ya yo no cumplo propósito, ya mi edad es avanzada, mentira del diablo, aleluya. En la palabra también habla, no solamente de gente joven como David, sino también habla de gente, aleluya, de años como Moisés, como Abraham, aleluya, como Sara, aleluya, cada uno de ellos cumpliendo propósitos que Dios tenía para sus vidas, independientemente de su edad.